Esto es Aprende Biblia. En el día de hoy estaremos aprendiendo sobre los rezos, ya que este es un tema que ha generado debate entre los católicos y los cristianos. El catolicismo afirma que al rezar se está hablando con Dios, mientras que los cristianos creemos que esto no es así. Pero ¿quién tiene la verdad en este tema? Veamos qué dice la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que saber es el significado de la palabra rezo. Si bien la Biblia en ningún versículo habla sobre los rezos, la Real Academia Española dice que rezar significa lo mismo que orar, es decir, tener una comunicación directa con Dios. Pero en la práctica esto no es así, ya que al rezar lo que se hace es aprenderse unas palabras para luego repetirlas las veces que sean necesarias, mientras que al orar lo que hacemos es hablar con Dios sin nada aprendido, como si estuviéramos hablando con un amigo o nuestros padres, con la diferencia de que con Dios debemos tener devoción al momento de orar. Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este es un versículo muy usado dentro del cristianismo para afirmar que no debemos repetir las mismas palabras vanas, porque por la palabrería no seremos oídos. Mientras estudiaba sobre este tema, encontré una página católica que afirmaba que este versículo era una mala traducción de la idea original del texto, y que si se tomaba de forma literal lo de vanas repeticiones, también se debía tomar de manera literal el orar en el aposento con la puerta cerrada, y lo de orar de pie como lo menciona el versículo 5. Claramente estos argumentos simplemente están basados en una premisa a favor de los rezos, pero algo que debes saber es que nunca debes estudiar la Biblia con alguna premisa, sino que debes aprender lo que dice el texto. En estos versículos Jesús está hablando sobre las oraciones que los fariseos hacían solamente para que los demás vean que tienen una vida religiosa y que hablan con Dios. Por eso dice que es mejor orar en secreto, ya que allí es donde verdaderamente se evidencia la comunión con Dios. En cuanto a la traducción, muchas veces lo que se hace es dar una idea sobre la palabra original. Es como pasar una canción de inglés a español. Esto no se hace de manera literal, sino que se hace una adaptación para que la canción tenga sentido en ambos idiomas. La palabra utilizada en este versículo es la palabra griega batologeo, que significa tartamudear, es decir, por implicación, charlar tediosamente. Por lo que vanas repeticiones es un buen concepto a la idea original de la palabra, porque al hablar con alguien que solo te repite las mismas palabras vacías, la charla se vuelve tediosa y lo que te genera es no querer hablar más con esa persona. En la versión católica se traduce como con muchas palabras, lo que también va con la idea original del texto, ya que si alguien habla mucho y sin sentido, no genera una buena charla. Tomando como ejemplo el Ave María, que es un rezo muy utilizado dentro del catolicismo, este se vuelve tedioso al repetirlo muchas veces. Imagina que estás hablando con un amigo y todos los días y a cada momento te repite las mismas palabras. Llega un punto donde la conversación se vuelve insoportable. Lo mismo pasa al rezar, ya que repetir lo mismo una y otra vez no genera una buena charla con Dios. La página católica también mencionaba algo con relación a Mateo 26:44. Este versículo dice: Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Acá se planteaba un dilema, ya que Jesucristo dijo que no se debían hacer vanas repeticiones, pero el versículo enseña que Jesús dijo las mismas palabras la tercera vez que oró. Por eso afirman que el versículo del cual hablamos anteriormente está mal traducido, porque existiría una contradicción entre lo que Jesús enseña y lo que hizo. Como dice el dicho, predica pero no aplica. Acá hay dos cosas importantes que se deben tener claras. La primera es que Jesús en ningún momento estuvo repitiendo algo que se había aprendido de memoria, es decir, no estaba rezando. La segunda es que la repetición de Jesús tiene que ver con que estaba orando por la misma petición. Jesucristo estaba a punto de experimentar un cruel sufrimiento y una muerte dolorosa en la cruz del Calvario. Por eso él oraba al Padre de que, de ser posible, pase de él esa copa, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Esto lo podemos ilustrar de una forma sencilla. Imagina que tienes un dolor de cabeza muy fuerte y oras a Dios pidiendo alivio. Pasa el tiempo y el dolor no se ha ido, y vuelves a orar pidiendo alivio y así hasta que te encuentres bien. Esto no entra en vana repetición, porque estás orando por una misma petición. Si te duele la cabeza, no vas a orar pidiendo que se te alivie la espalda o la rodilla, solamente para no caer en vana repetición. No funciona así. Como creyentes podemos orar las veces que sean necesarias por una misma petición, hasta que el Señor nos las conceda o que entendamos que no está dentro de la voluntad de Dios. Y si vemos los versículos que hablan de la oración que hizo Jesús, nos damos cuenta que no usó exactamente las mismas palabras, sino que fue algo similar. El versículo 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 42 dice: Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que Jesucristo en ningún momento estuvo rezando a pesar de que oró por lo mismo. La oración está compuesta por lo menos de 3 aspectos diferentes que son exaltar el nombre de Dios, dar gracias por algo, pedir algo y confesar los pecados. Aquí encontramos otro problema de los rezos aprendidos, ya que no podemos usar las mismas palabras para todo. Imagina que Dios no es omnisciente y que tú le rezas 2 Ave María. ¿Cómo podría él identificar si uno es de acción de gracias y otro es por una petición? ¿O que ambos son de confesión de pecado? Y alguno dirá, bueno, Dios sí es omnisciente y él sabe identificar qué rezo es para cada cosa, pero la Biblia enseña, en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Claramente estos versículos apuntan a cosas diferentes y no enseñan que las mismas palabras valen para todos. Algo que muchos de los católicos piensan es que los cristianos no aceptamos los rezos porque la mayoría están dirigidos a María o a algún santo y nosotros odiamos a María fervientemente. Y la verdad no es esa. En el cristianismo no se odia a María, simplemente no es bíblico adorarla, pero ese es otro tema que tocaremos en otro video. Por último, en la página decía que Jesucristo enseñaba un rezo para que los discípulos lo aprendieran de memoria y lo recitaran. Estoy hablando de lo que se conoce como Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta página afirmaba que sí o sí Jesús mandó a sus discípulos a aprenderse esta oración, porque no tendría ningún sentido que Jesús enseñara un modelo de oración, pero obviamente esta afirmación no es correcta, porque no hay evidencias bíblicas de que los apóstoles hayan siempre orado de esta manera. Ni siquiera el mismo Jesús repite esta oración en otra ocasión. Leyendo esa afirmación me preguntaba, ¿por qué Jesús sí enseñó que esas palabras se debían aprender y repetir al momento de orar antes de su muerte? No usó el Padre Nuestro 3 veces. Estoy haciendo alusión a los versículos anteriores donde Jesús repite una oración. ¿No sería más lógico pensar que si esta es la forma de orar y te encuentras en una situación difícil, usar el Padre Nuestro? Esto evidencia que hablar con Dios no es recitar palabras. El Padre Nuestro es un modelo de oración en el cual se incluyen los 4 aspectos mencionados anteriormente, que son exaltar el nombre de Dios, dar gracias por algo, pedir algo y confesar los pecados. En conclusión, para hablar con Dios no es necesario aprenderse unas palabras de memoria, y mucho menos recitarla muchas veces. La Biblia en ningún versículo enseña que esto debe ser así. Más bien, Romanos capítulo 8 versículo 26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo conoce nuestros corazones y nuestras necesidades más profundas. Él está allí para fortalecernos, consolarnos y llevar nuestras peticiones ante el trono de Dios de una manera que va más allá de nuestras propias habilidades. Estos versículos nos invitan a confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Nos invita a rendirnos a su dirección y guía, permitiendo que Él ore a través de nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos recuerda que la oración no depende de nuestras habilidades o palabras elaboradas, sino de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto fue Aprende Biblia. Si te gustó, puedes dejar un like y suscribir. También puedes dejar un comentario qué piensas sobre los rezos y sugerir un tema del cual te gustaría aprender. Puedes compartir este video con familiares y amigos. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor te guarde. Adiós.